La ofensiva militar israelí comenzó el 27 de noviembre y duró 3 semanas. Más de 13.000 personas fueron asesinadas. Unas 14.000 familias tuvieron que marcharse y alrededor de 1.000 personas se quedaron sin casa durante la brutal guerra. Gaza tiene una antigüedad de 5.000 años. Una hermosa región con playas arenosas y botes de pesca que llenan la costa. Pero ahora intenta curarse de las marcas de la guerra. Hoy, la gente de Gaza, joven y mayor, está teniendo dificultades para recoger las piezas de su destrozada vida y comenzar de nuevo en la franja, lo que es como estar en una prisión al aire libre. Con una agobiante tasa de paro que alcanza el 50% tras la guerra. Como Gaza está situada en el Mediterráneo, la gente aquí vive de la pesca y la agricultura. Hasta hace poco, 3.000 pescadores con 700 botes se ganaban la vida en la costa de Gaza. La economía de la franja costera reside en la pesca y la agricultura. Pero, ante las actuales circunstancias, conseguir un sustento es difícil, con una pobreza y miseria crecientes. Cuando llegaron prendieron fuego a la ciudad. Nos decían, largaos de aquí, esta es la tierra de Israel. Pero nosotros decíamos, esta es nuestra tierra. Aún así ellos insistían, no, es la tierra de Israel. Y entonces nos atacaron. Nos paraban con sus vehículos y armas y no nos permitían irnos. Cuando les pedimos que nos dejaran marcharnos, estuvieron de acuerdo. Querían mantenernos cautivos para siempre. La gente de Gaza trata de vivir una vida lo más normal posible, continuando con su vida diaria y su rutina, intentando dejar atrás la tragedia de la guerra con sus incesantes bombardeos. En el pasado, Gaza gozaba de una buena economía gracias a su acceso al mar, su fértil tierra y al buen tiempo. Sin embargo, ahora esa economía está al borde del colapso. Y mientras Israel crece y aumenta su asedio en Gaza, la vida de los palestinos se vuelve más difícil. El trabajo diario continúa para los palestinos. Los pequeños comercios, los vendedores ambulantes, todos siguen con sus vidas, tratando de salir adelante como pueden. Pero la realidad es que la gente de Gaza, que solía vivir de la agricultura y la pesca, ha perdido sus tierras. Los judíos nos han impuesto un asedio y no nos han dejado ningún sitio para poder pescar. Lo único que nos han dado son 3 millas para colocar nuestras redes, que no es suficiente en absoluto. El trabajo de un pescador se vuelve más y más difícil, mientras Israel continúa su ataque a Gaza. Mucha gente se ha marchado de aquí. Presionan tanto a los pescadores que no pueden soportarlo más y deciden probar suerte en otra cosa. Ahora es muy difícil pescar. Las principales zonas en las que solíamos pescar ahora están bajo el control de Israel y por tanto no podemos acceder a ellas. Por otra parte, no podemos permitirnos el equipo de pesca, el combustible y todo eso. A causa del control israelí no podemos llevar nuestras redes de pesca a través de todos los obstáculos. Y no dejan nada, ni fuera ni dentro. Nos han rodeado por todas partes, del este al oeste. Han intensificado los ataques. Nunca antes habían disparado tan directamente, pero ahora incluso abren fuego contra los pescadores y hunden sus botes con los hombres a bordo. Cuando un pescador no es capaz de poner fin a su cometido, termina en las calles. Yo formo parte de una familia de 43 miembros y vivimos todos juntos. Si no vamos a pescar ahora, no tendremos nada más que hacer. Tenemos que hacer algo. Hemos vivido del mar durante muchos años y nunca hemos visto tal fuego. Nos bombardean. Y también utilizan bombas de racimo. Hace poco lanzaron una bomba de racimo que sonó como miles de balas disparadas al mismo tiempo. Si te acercas a menos de 10 metros, te dispararán. ¿Dónde puedes ir? No hay dónde ir. Mi nombre es Mohamed Abu Rial. Ellos nos impedían ir a las zonas de pesca, incluso antes de la guerra.
y nos trataban injustamente. Aún no puedo creer su falta de respeto y su violencia contra nosotros. Venían y abrían fuego contra la gente y los botes. No se contentaban con acribillar los botes a balazos, así que tenían que abrir fuego contra la gente. Uno de mis amigos fue asesinado y otros 2 resultaron heridos. ¿Nadie va a ayudarnos? ¿De dónde vendrá la ayuda? Todas las entradas de la ciudad han sido cerradas. Nadie puede entrar. Se ha escrito tanto sobre los muros de Gaza que ahora parecen pizarras. A veces las palabras escritas sobre aquellos muros gritan resistencia y perseverancia. Nosotros esperamos que algún día, a pesar de todas las penurias, podamos ver las huellas de la vida sobre estos muros. Larga vida a nuestra familia. Recuerda a Dios. El Departamento de Gestión Pública de Yasser Arafat a 50 metros. Aunque la gente de Gaza intenta olvidar lo que la guerra les ha hecho, la exterminación y la destrucción actúan como un constante recordatorio del sufrimiento. Lo único que distingue a esta ciudad de una ciudad fantasma son los supervivientes de la ofensiva militar. Jóvenes y mayores, hombres, mujeres y niños. Todos luchan por vivir entre las ruinas de la guerra, por sobrevivir a la peor ofensiva que la ciudad ha visto nunca. El 4 de enero, soldados israelíes tuvieron cautivos a 110 palestinos en Al-Zeitoun, en el centro de Gaza. Se advirtió a los cautivos que no salieran del edificio. En un informe que ofrece los relatos de testigos, se cuenta que esta casa sufrió ataques al principio de la ofensiva israelí. 30 personas fueron asesinadas en esa casa. Aún estamos aquí. También tenemos todos los servicios de emergencia. De nuevo, nos encontramos en medio de los incidentes. La historia de nuestro dolor y nuestra angustia continúa. Hemos vivido la guerra en el frente, en las fronteras. Hemos vivido tiempos difíciles, circunstancias que solo se podrían ver en películas de terror. Sigo pensando que lo que estamos pasando parece de ciencia ficción. Después del último de sus inconcebibles salvajes ataques, empecé a darme cuenta de que lo que había pasado era real. Éramos unas 20 personas las que estábamos aquí. A veces 25. Y cuando las bombas empezaban a caer, todos dormíamos los unos junto a los otros para protegernos bajo el hueco de la escalera. Si no hubiéramos escapado de aquí, habríamos volado por los aires todos. Mirad, seguidme. Mi padre dormía aquí y no podía moverse. Dormíamos en colchones de paja. Las mujeres y los niños tenían prioridad, aunque no había ni almohadas ni buenos colchones. Cuando llegó el 5.º día del ataque israelí, toda nuestra ropa estaba totalmente cubierta de sangre. Ya no era la ropa limpia y de colores brillantes que recordábamos de tan solo hacía 5 días. Tenemos suerte de seguir vivos. 5 días después de que se iniciara la guerra, empezamos a pescar. Todo un grupo de soldados israelíes salió de repente de la nada para decirnos: esta es una zona restringida, lo que por supuesto no era para nada cierto. Aún así ellos decían que la zona pertenecía a Israel. Se retiraron de la costa de Beit Hanun
Con el interminable asedio todavía en activo, reinaba una total anarquía. Nos pidieron que dejásemos los botes. 3 de nosotros accedimos. Entonces abrieron fuego contra nosotros. Empecé a rezar mis últimas oraciones y a pedirles que parasen. Cuando finalmente nos dejaron marchar, navegamos hacia aquí y sacamos los botes fuera del agua. Estábamos rodeados por un grupo que había venido a ver lo que ahora parecía más una colmena que un barco, con todos los agujeros de bala que tenía. Caminaban por las aceras cada día. Les veíamos allá donde íbamos, en el este, en el oeste, en el sur, en todas partes. Esto va contra las leyes internacionales. ¿En qué lugar del mundo podrías ver algo semejante? Esta es una zona llena de locura, de desconsideración, y no nos ofrecen nada, salvo la guerra. Nada más y nada menos. Anteriormente querían hablar con nosotros para negociar, pero ahora lo único que quieren hacer es disparar. Si ellos no hacen ninguna concesión, nosotros responderemos. De acuerdo con la resolución de las Naciones Unidas, 50.000 personas no tienen hogar o han tenido que desplazarse. De acuerdo con los datos de las Naciones Unidas, 14.000 hogares, 990 talleres y negocios y 200 escuelas fueron total o parcialmente derribadas en el ataque israelí a Gaza durante la guerra de 22 días. Los desplazados vivían en tiendas de campaña, colegios o en casas familiares. Cubrieron con pedazos de tela los techos de sus casas solo para mantenerse por encima del trauma que todavía les hería después del fin de las hostilidades. Aquellos que habían perdido sus casas no tenían otra opción que permanecer en el interior de sus tiendas y aguantar las duras condiciones que allí había. Aún están esperanzados y deseando que lleguen tiempos mejores. ¿Qué nos ha ocurrido? El ejército israelí nos ha atacado y piensan que son tan poderosos que pueden destruirnos en cuestión de segundos. Nosotros vivimos en la zona de Amudí, al sur de Gaza. Los israelíes creían que podían derrotarnos en tan solo 5 minutos. Creían que nuestra picadura no les heriría, pero se dieron cuenta de que el veneno de nuestro aguijón podía matarles. Un veneno que paró sus corazones, destruyó sus tanques y aviones de guerra y los redujo a poco más que a perros. Recibieron golpes por todas partes y vieron por sí mismos que aún estábamos vivos como un león. No hay nada que podamos hacer. Nuestras casas han sido arrasadas y destruidas. Quizá tú también las hayas visto, todas las casas, las tiendas y los árboles que han sido destruidos durante la guerra. ¿Qué podemos hacer ahora? Lo único que podemos hacer es dar gracias a Dios. Mi casa entera ha sido totalmente destruida. Incluso nuestra cocina. Aún estamos en estado de shock. Miren eso. ¿Lo ven? Todo eso es nuevo. Todo lo que teníamos antes ha sido destruido. Todas nuestras viejas cosas están sepultadas bajo los escombros.
El 3 de enero de 2009, en Jabalia, al norte de Gaza, durante los fuertes bombardeos, los médicos fueron tan valientes que sacaron una bomba que había dentro del hospital. Madhoun y Mohamed Abu Hasira fueron dos de los médicos del hospital Safa, el hospital principal de Gaza, que los salvaron, mientras que otros 5 médicos y conductores de ambulancia fueron asesinados. Sucedió cuando una bomba estalló en la ambulancia. Poco después, uno de los médicos contó lo que había ocurrido en el hospital Safa. Dijo: la ambulancia no podía moverse porque, si lo hacía, una bomba estallaría. Había de 20 a 25 personas heridas en una casa en el sur de Beit Lahia. Y a pesar de la intensidad de los ataques aéreos, no podíamos llegar a ese lugar. Deja que te diga algo. Una noche, sobre las 2 de la mañana, tuvimos una llamada de un ataque destructor en la zona de Zeitún. Algunas personas habían resultado heridas, así que nos dirigimos rápidamente allí. Y lo que vi fue horroroso. Fue muy duro de asumir. El cielo estaba totalmente cubierto de fósforo blanco y había restos de bombardeo por el aire. Era como niebla. No podíamos llegar a donde nos estábamos dirigiendo. Oímos una voz en la zona y la seguimos, solo para encontrarnos con algunas personas heridas. Entonces, llamamos a una ambulancia para llevarles al hospital. Colocamos a los heridos en camillas y le pedí a mi compañero que ayudara. Pero estaba en un estado total de shock. Solo siguió apuntando en diferentes direcciones. Había partes de cuerpos esparcidos por todas partes. Uno de aquellos a los que había levantado había perdido la mitad de su cuerpo y otro se había desfigurado. Yo también sufría un estado mental terrible. Como es natural, no puedo describir cómo me sentía en ese momento. Le dije a mi amigo que las condiciones eran horribles, que era imposible trabajar así, y entonces vino en mi ayuda. Pero mientras tiraba de la camilla hacia arriba, me desorienté. Me tambaleé y caí con la camilla todavía en mis manos. El herido que había sobre la camilla se cayó al suelo. Podía sentir las partes de su cuerpo y su olor mientras caía. Entré en estado de shock.
Aún estoy en estado de shock. Y cada vez que recuerdo esa escena, no lo puedo soportar. Cuando caí, me golpeé con una piedra e inconscientemente empecé a gritar. El herido que se había caído sobre mí también estaba gritando. Estaba mirando sus piernas, que le habían sido arrancadas, y tuve que calmarle. Con la ayuda de mis amigos, llevamos al herido a la ambulancia y después al hospital. Diez minutos después, me di cuenta de que tenía problemas para respirar. Eso era a causa del fósforo blanco que había en la zona. Sentí dolor en el estómago y en otras partes del cuerpo. Aún estaba nervioso, y ese nerviosismo y esa ansiedad me llevaron a sentirme así, a querer luchar contra el enemigo. Por supuesto, teníamos muchos obstáculos en nuestro camino. No había coordinación entre los diferentes equipos médicos. Lo peor de todo era que podías ver una persona herida, pero no podías ayudarla, por diferentes razones. Seguíamos recibiendo órdenes y no podíamos acercarnos a los heridos. Aún así les ayudábamos, porque eran nuestros compatriotas, eran seres humanos. No importaba quiénes fueran, porque eran nuestros iguales, y teníamos que ayudarles como se nos había ordenado. No importaba en absoluto su género, su color o su raza. Había ido allí para ayudarles y cabía la posibilidad de que no regresara vivo. Pasé entre los heridos. Estaba a su lado, por respeto a nuestros líderes y por respeto a la humanidad. Los recuerdos de tal sufrimiento están en lo más profundo de nuestras almas. Los hombres de Gaza tienen que luchar para proteger a sus familias y su tierra, para vivir. No se sabe lo que les espera en el futuro o si serán capaces o no de eliminar estos recuerdos.